ustedes son iglesia y ustedes son el ejército de Dios que está cruzando en esta generación. Esta mañana comienzo con una pregunta. Si estamos en la posición que fuimos llamados en forma completa y poderosa. Vuelvo a hacer la pregunta. Si estamos en la posición que fuimos llamados como un ejército que cruza, en forma completa, o sea, como Él nos ha llamado a ser, y poderosa, no llegando a la estatura perfecta. Yo hablo de la forma y de la posición completa como un ejército que cruza. Es diferente esto. O estamos haciendo todavía en nosotros una liturgia, una teología y un humanismo, que es lo mismo que decir una vocación negligente. El otro día uno de los queridos pastores, que es amigo también de nuestro ministerio, desde Estados Unidos me dijo que en esa situación pandémica la asistencia bajó casi un 60%. Yo digo, ¿en serio? En Estados Unidos. Yo no sé aquí. Pero es una medida que más o menos podemos realmente. Yo digo, 60% en una pandemia, que debería ser en aumento. ¿Cierto? Porque es un peligro y ya acoge la gente más. Entonces ahí estoy llegando a decir, wow, en la persecución, ¿cuánta asistencia habrá? Entonces yo creo que la palabra preparación no es vana que se está escuchando en esos tiempos, porque es nuestra oportunidad. La iglesia es un enorme ejército que está cruzando, así mismo como cruzó Israel por medio del desierto para llegar a la tierra prometida. Es lo mismo esto. Esto es lo mismo, es un paralelo. O sea, la historia de Israel, el ejército de Israel, fue para ejemplificar el cruce de cada generación en su edad. Es lo mismo. Hay personas que pasan, hay personas que se levantan, hay personas que caen, hay personas que se ponen como rebeldes y hay gente que se postran en el desierto. Entonces la iglesia, mis hermanos, es un enorme ejército que está cruzando y esto, hermanos míos, hay que entenderlo desde la raíz. O sea, entenderlo desde dónde comienza, porque ninguno de ese ejército está estancado en el mundo. Para nosotros el mundo es otro desierto. El mundo y las circunstancias en realidad es un desierto para nosotros, porque no es el mundo el fin, ¿cierto? Entonces, si el mundo no es el fin y estamos en el mundo, pero no somos del mundo, es como me diría a mí, están en el desierto, pero no son para el desierto, son para otra cosa más grande. Entonces, ninguno de este ejército que está aquí, lo que nos están viendo en esta mañana, está estancado en el mundo y sus propias preocupaciones y afanes. Siempre lo ha dicho, lo voy a repetir, no me canso de decir. Lo primero que usted tiene en su corazón, eso es lo que le cubre. Si usted tiene afán y preocupación, lamentablemente, afán y preocupación va a cubrir vuestras vidas. Este ejército batalló en la historia espiritual. O sea, si vamos a leer desde Génesis hasta la primera venida de Jesucristo, este ejército batalló. El pueblo de Dios me refiero. Batalla en la actualidad espiritual. Somos nosotros, es nuestra generación. Y batallará en aquella persecución que si no somos nosotros, que probablemente serán nuestros hijos. Lo importante entonces es entender que este ejército, hermanos míos, avanza no en forma autónoma. Avanzas en forma de diseños que el mismo Espíritu revela para el propósito por lo cual hemos sido formados. O sea, William está formado de principios y diseños para lograr salir de este
mundo, de este desierto, en forma victoriosa. No es ni funciona autónoma. Yo dije William por utilizar un nombre, pero es para cada uno de nosotros. Lo importante es entonces que este ejército avanza con diseños. No es ni funciona autónomo y como mejor le parezca. No, yo quiero hacer esto a mi manera porque así yo lo he sentido. No, hay diseños, hay formas. Sino como un equipo. Aquí somos un equipo. Toda la iglesia de Cristo es un equipo, como de cualquier motor, que sus partes están bien unidas para dar un resultado. Si nosotros no estamos unidos, ¿cierto? Es como un motor. Cuando se afloja un motor dentro de un equipo, ya el motor como que comienza a fallar. Son ministerios bien concertados, establecidos y decididos para realizar tareas en las cuales Dios nos ha planeado. Aquí estamos precisamente para realizar tareas en el curso de nuestra vida. Por esto, sus fuerzas están concentradas en la realización de estas, produciendo movilizaciones que definan operaciones espirituales. Aquí estamos para perfeccionarnos como santos. ¿Para qué? Para operar. Para operar. ¿Para ser qué? Utilizados. Aquí no estamos para vivir una liturgia. ¿Sabe qué es una liturgia? Ir, escuchar, como si fuera un ritual y volver. Ir, escuchar y volver. No. Es para ustedes hacerlos utilizados. Lo que saben de mecánica y toman por ejemplo, motor usado, medio del tiempo pasado, saben para que funcionen bien hay que coger las piezas, si se fundió, y comenzar a limpiarlas, sacar el aceite, ¿cierto? Echar gasolina y un proceso de limpieza para lograr que otra vez funciona. Así somos nosotros. Por esto, en esta ocasión, quiero decir que solo el entendimiento y el discernimiento de cada uno de ustedes los llevará a la preparación adecuada. Si no tienen entendimiento, van a preferir siempre ser religiosos y litúrgicos, hasta humanistas. No se trata de reconocerse como alguien. Aquí no puede haber alguien que sea reconocido más que el otro. Esto, gracias a Dios, se ha dicho desde el principio y el inicio para marcar una diferencia en este producto, este fruto que se llama Filadelfia, sino como el ministerio que realiza tareas. Somos un ministerio que va a realizar tareas y yo creo que ya llegó el tiempo como ministerio. Efesios, de hecho, 4:16, está diciendo, y yo lo he dicho en varias ocasiones, que todo el cuerpo bien concertado y unido. ¿Vieron que una palabra que estoy diciendo? ¿Qué dice? Bien concertado y bien unido. Es importante eso, si está escrito, es importante. La unidad es importante. Entre sí, por todas las coyunturas. Hay piezas que unen todo, la musculatura, los huesos, ¿sabe lo que estoy diciendo? Los médicos que están aquí dentro, según la actividad propia de cada miembro. Sin coyunturas, imposible, ¿cierto? Funcionar la musculatura, los músculos, no pueden obedecer. Y recibe su crecimiento para ir que edificándose. Entonces las coyunturas son capaces de llevarnos en la avanzada de sus diseños. O sea, en realidad, la cabeza ordena a los nervios, al sistema nervioso, a las coyunturas y después comienza ¿qué? La movilización. Si las coyunturas no sirven, si las coyunturas no son capaces
lamentablemente todo lo que ordena la cabeza no se va a llevar a cabo por los músculos, aunque estos sean bien fortalecidos, porque las coyunturas, ¿vieron? Lo dice la palabra, las coyunturas son capaces de llevarnos en la avanzada de sus diseños y con esto en una preparación adecuada para que todo el cuerpo que manifiesta su propósito. Yo creo que ya llegamos al tiempo. Yo creo que ya está el tiempo y en medio de esa circunstancia comprender para qué fuimos llamados. En este ejército, que son ustedes, como en cada ejército, en su frente va quien define el objetivo global, porque hay una organización. Hay alguien que define el objetivo global, por lo cual se unen ustedes a esto. Es necesario. Esta es la obra apostólica y misionera. Hay una misión, hay un objetivo global. Entonces, después entra a los que fueron unidos en ese objetivo global, viene la asistencia general, que es la que tiene a su cargo el control, el cuidado de la salud de toda tropa, que somos nosotros, vigilar las circunstancias, atender a los heridos en batalla que pudiera haber. Y todo esto va a funcionar así. En suma, la asistencia que procurará que todos lleguen al destino en el mejor estado posible. Siguen dentro de estas tropas y este ejército quienes exponen los diseños, las formas y tiempos en que habrá de producirse cada mover y operación. Esto es la parte profética de cada ministerio. Luego están los comandos de reclutamiento, llamando e incorporando a nuevos soldados para el ejército. Les voy a traer un ejemplo que ahora mismo, en un problema bélico que tiene Grecia con Turquía, está reclutando a todo costo y precio soldados para poder numéricamente responder a la amenaza turca. Y realmente esto lo hacemos nosotros también. El Señor está reclutando dentro de estos comandos que buscan realmente a llevar las tropas en este ejército y de esta generación. Entonces ahí pertenecen también el área de la logística, que son los que se ocupan de procurar siempre el alimento cotidiano, espiritual, para que todo el ejército esté bien nutricional y pleno en sus fuerzas y su potencial. Son todos esos maestros que Dios trae, son, por ejemplo, los exhortadores, ¿cierto? Los que traen una palabra de ciencia y alimenta el pueblo para que todos saben a la visión global cómo van a responder. Así están todos los encargados de que la tropa llegue al destino bien preparado y dar soporte a cualquier situación que el enemigo provocará en el curso de sus vidas. Estamos aquí atentos a todo. Hay muchos que se necesitan esta palabra a renovar un susto o un nuevo inicio que se va a dar su vida también, ¿cierto? Hay una baja emocional, una separación, un divorcio. Estamos ahí para dar un problema de salud. Si llegan a faltar algunas de esas áreas mencionadas o si simplemente se pretenden alterar sus funciones, algo va a andar inevitablemente sumamente debilitado, sin fuerzas, entonces no va a llegar al objetivo. Por esto, cuando se habla de los ministerios dentro de una congregación, de un ejército, es para prepararlos para el objetivo. Esta es la obra del ministerio, es el objetivo global que tenemos nosotros como iglesia. Hay muchos ministerios que se enfocan solos en la sanación. No es esto así. Jesús no se enfocó solamente en la sanación y en la sanación, pero fue también en el alimento espiritual, es convertir las personas de las tinieblas en la luz. Y este es el ejército que cada uno se compone de nosotros, la iglesia de Jesucristo.
Imagina ahora lo que podría suceder si a alguien se le ocurriera reducir toda esta organización que estoy hablando en una sola área. Por ejemplo, ser solamente centro médico. ¿Qué sucederá? Habrá muchos heridos porque no fueron preparados cada rato, por no ser formados adecuadamente, y no habrá avanzada, solamente recuperando, pero obviamente después volverán a estar heridos porque no están formados. Todo esto es una función, un objetivo global. Por esto la preparación como un soldado en la batalla lo hace hábil al momento de la batalla sin que sea necesario de ser heridos. Les voy a comprobar algo. Que un soldado bien preparado es posible no caer jamás. No lo estoy diciendo yo. Todo está escrito y lo puedo comprobar. Estas bajas continuas pueden mostrar que entonces el soldado algo no maneja bien. ¿Me está siguiendo, pueblo? Entonces, la milicia debe ser preparada porque debe irse la avanzada. Porque un herido siempre queda, ¿qué? Inhabilitado. Por eso hay personas, tú las ves 10, 15 años, en su mismo problema, sea emocional o sea de otro índole. Pero nosotros somos más que vencedores. Eso significa, hermanos míos, una iglesia victoriosa por ser formada adecuadamente. Por encima de las persecuciones, de la tumbadera que nos quieren hacer, de la burla, de toda forma de la envidia y del celo que podría haber en las áreas hasta donde estamos trabajando. Efesios 4:11 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que ellos, dados su tiempo, también sean ministerios que van a funcionar para otro pueblo. En este ministerio, todo según Romanos 12:6, dice, teniendo dones, eso lo leímos también el pasado sábado, según la gracia que nos ha sido dada, usémonos en proporción a la fe, si el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia y el que muestra misericordia con alegría. ¿Cuál es hoy? Hago una pregunta. ¿Cuál es hoy el cuerpo, el mecanismo ejecutivo de Cristo? Que me lo digan. ¿Cuál es? ¿Cuál es hoy el cuerpo, el mecanismo? Porque un cuerpo es el mecanismo ejecutivo de Cristo. Es como nuestro cuerpo ejecuta lo que nuestra mente piensa y quiere hacer. ¿Cuál es? La iglesia. Es este ejército que está cruzando el mundo en su generación. Asimismo, como nuestro cuerpo natural, es el mecanismo ejecutivo de nuestra mente. ¿Quiénes son los encargados de cumplir lo que cada cabeza decide? Son los miembros incorporados al cuerpo de Cristo. Nadie afuera, son ustedes. O participamos y llegamos al objetivo, o no participamos, entonces nos constituimos como cristianos litúrgicos, humanistas y religiosos y decimos que lo haga el otro. Pero nosotros nunca vamos a participar en esta gran bendición. Me queda otra pregunta. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia está en la acción de su voluntad. O sea, la iglesia está ¿dónde está su voluntad? Está hermoso. O sea, la iglesia entonces es la acción de su voluntad. ¿Qué harás al respecto tú? ¿Qué harás al respecto? Cuando sabes que tú eres la acción de su voluntad. Tú tienes que tomar unas medidas, tú tienes que responsabilizarte. Tenemos que sanar, por un lado, a nuestros heridos. Pero también tenemos que avanzar, tenemos que prepararnos con las armas de nuestra milicia. Debemos tener ¿qué? Estrategias, diseños,
formas y operaciones para los cumplimientos de la visión del reino de Dios en nuestra actualidad espiritual y así la preparación de la futura. Quiero leerles el verso que es como el lema de nuestro ministerio, que está en Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, eso dice el santo, el verdadero. Yo conozco tus obras. ¿Qué él conoce? Él conoce las obras no para castigarle. Él conoce sus obras porque está en la acción de su voluntad. Él conoce sus obras porque él ha visto cómo aquella Filadelfia de Apocalipsis estaba actuando según su voluntad. A eso se refiere, yo conozco tus obras. Yo sé lo que tú estás haciendo. Yo sé que tú estás en medio de esta acción de mi voluntad. Por eso yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie va a cerrar. Ni la pandemia, ni la persecución, ni ningún odio de este mundo sobre nosotros. Has guardado la palabra de mi paciencia. No has negado mi nombre. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tengas, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Aquí hay un llamado. Al que venciere. Usted está llamado para vencer. No caminamos por un vicio religioso que por tradición hemos sido acostumbrados a estar. Caminamos por respaldo bíblico. Siendo nosotros una congregación que es parte del cuerpo. Y aquí que los quiero desafiar un poco esta mañana. El cuerpo está compuesto por los que creen, por los que retienen y por los que son conocedores de lo que está en la acción de su voluntad. ¿Estamos entendiendo? No es por los que asisten. O sea, una congregación, un ejército que cruza, no es por la asistencia. Es por la participación de la acción de su voluntad. Lo repito, no es por la asistencia congregacional, es por la acción de la voluntad de Dios. O sea, el que participa de esta acción, en realidad, él conoce y dice, yo reconozco tus obras. En ellos están aplicadas entonces las estrategias, los diseños, las formas y las operaciones, no a lo que quieren solamente oír. Dios no va a dar estrategias, diseños, formas y operaciones a los que no quieren participar en este cruce. Somos, dice la Biblia, un pueblo de ministros que competentes. Cuando esta verdad está en nuestra realidad espiritual, entonces hay una avanzada. Por eso dice aquí, yo te entrego de la sinagoga de Satanás y haré que vengan y se postren tus pies y reconozcan que yo te he amado. Al que venciere, le haré columna. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no a la iglesia. O sea, no era un mensaje solamente de Filadelfia. Era un mensaje para todas las iglesias de todos los tiempos que crucen este mundo. ¿Sabe qué significa todo esto para aquellos que están en este ministerio? Isaías 22, 21, que se une con este verso de Apocalipsis 13, dice lo siguiente, lo explica. Entregaré en sus manos tu potestad y lo hincaré como clavo en lugar firme. O sea, interpreto ahora lo que el Señor dice en Apocalipsis 13 a Filadelfia, como ya Isaías lo anunció tiempo anterior. Y dice, y será por asiento de honra a la casa de tu padre. El pueblo que va a cruzar, el ejército, el pueblo que se convierte en un ejército que va a cruzar, dice que va a ser entregado en las manos la potestad del Señor. Y nos hincaré como clavo, como un clavo en lugar firme. ¡Wow!
y será por haciendo de honra en la casa de su padre. ¿Cómo lograr entonces conformar una iglesia que opere como Dios dice que debe operar para llegar a este punto? ¿Cómo poder hacer efectivo realmente lo que es nuestro potencial? Hay diseños específicos, muy precisos. Hay diseños puntuales. Tenemos que entrar en la avanzada y participar en lo que se nos dice: conozco tus obras. No fue mayor y mejor revelación de entender que conocer sus obras no es otra cosa. No es otra cosa que define la acción, o sea, de aquellos que están en la acción de su voluntad. Él no dice que conoce las obras, la cual tú has preparado y eran tuyas. Tus obras, las cuales yo has puesto, porque has guardado ¿qué? La paciencia de mi palabra, es eso. Hermanos míos, ejército, vamos a entrar en la conciencia, tenemos que entrar en la preparación. Tenemos que santificarnos para ser usados. Tenemos que guardar la palabra de la paciencia. Tenemos que vencer nuestras circunstancias. Una de las mayores guerras que estamos haciendo y estamos librando, ni siquiera es el mundo. Es la influencia que tiene el mundo sobre nosotros. Estas recaídas, estos desánimos, estos afanes y estas preocupaciones son que realmente apartan muchas veces. Venimos con mucho ánimo, esto y aquello, y preguntamos mucho y aprendemos, y de repente ¡pah! Desapareció todo. Y dice, ¿qué está pasando? La semana pasada y hace 2 semanas estaba demasiado animado. Es porque hubo una influencia, la cual ya lo desanimó y le puso a decir, espérate, aquí hay mucha preocupación, tranquilo. El Espíritu Santo nos trae una revelación de suma importancia para el cuerpo de Cristo. Y yo quiero esta mañana a ver si lo podemos capturar una vez para siempre hasta el fin de nuestras vidas. Es la conciencia sacerdotal. Si usted, hermana, no toma su sacerdocio, lamentablemente, y hermano también, no va a ver aquello que Dios le ha prometido. Usted no puede sujetarse en su afán. Tiene que sujetarse a la conciencia sacerdotal para que haga aquello que fueron llamados. Si no, va a caer al desánimo y a la liturgia religiosa como religiosos. Aquí se habla de que somos columnas en su templo, moradores de Jerusalén, ciudad escrita en nosotros, haciendo de honra la casa de nuestro Padre. Todas esas cosas, ¿qué son? ¿Es un cuento? ¿O es la realidad espiritual por la cual Dios está preparando para un ejército que de verdad va a cruzar victoriosamente este mundo y no va a quedar postrado como aquello en el desierto, nosotros en el mundo? Siendo esas cosas la forma del diseño de Dios sobre nosotros desde el principio, forma operaciones en un conjunto como un motor. Bien concertado, bien unido. Y esencialmente poderosos en la acción. Una idea que el antiguo Israel nunca entendió profundamente. Por esto dice Hebreos 8:9, ellos no permanecieron en el pacto, por esto fueron desentendidos de Dios. ¿Están entendiendo esto? Lo que pasa es que a nosotros parece que nos ha agarrado otro mando que dice, esto no puede suceder con nosotros porque Cristo dice esto y aquello, pero Pablo menciona que ellos no permanecieron. Mírame, el Señor es fiel en su pacto. El Señor es fiel en su pacto. Pero los que van a desentender este pacto, lamentablemente va a haber ¿qué? Consecuencias, porque aquí no es emocional. No es que yo tengo una semana y yo quiero ser evangelista y la otra semana yo estoy desaparecido. No es una vez que yo tengo tanta pregunta una semana y la otra semana no tengo nada de pregunta porque parece que tengo otra cosa en mi mente. En esta preparación se nos incorporan elementos. En este pacto, cuando usted entra verdaderamente, se incorpora un pacto. Se incorpora un elemento.
principios básicos del reino de Dios, experimentando el poder de Dios en nuestras vidas. Poder de Dios en nuestras vidas. ¿Será que tengamos asegurado el plato de comida? ¿Será esto el poder de Dios? Hermanos míos, la revelación funciona en un compromiso de participación en su diseño, como un sacerdote que camina confiadamente en sus diseños. Yo quiero que salgan de esto muy entendidos, lubricados de la unción. Y que digan, espérate. Ya, este hombre habló demasiadas veces y repitió lo mismo tantos años. Tengo que yo postularme de eso. Haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Le dijo, ¿qué? Dios a Moisés en Hebreos 8:5. En ese diseño, los hombres están asentados con honra en la casa del Padre. Ahora yo dije al principio, no es como a ti te parezca. Es como un motor bien concertado para que bien unido hagan este objetivo global que Dios levanta en cada ministerio. A partir de tomar conciencia de qué se trata, es una naturaleza con diseños divinos que van a ser multiplicados y no diseños humanos. Lo que debemos hacer y se nos demanda es hacer firme nuestra vocación y nuestra elección. ¿Sabe qué es firme nuestra vocación y nuestra elección? Segundo de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, le dije ahorita antes, recuerdan que le estaba explicando a ustedes de que si nosotros cogemos los diseños del Señor, no caeremos jamás. Lo dije. No seremos heridos siempre. Puede ser que suceda algo, porque estamos en batalla, pero no en constancia y en continuidad. Y esto, ya llegó el momento para leerles lo que dice la palabra. Dice, segundo de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Esos son los diseños. Si estamos firmes nuestra vocación y elección, oye por favor, dice, porque haciendo esto, no caeréis jamás. Lo está leyendo. Cuando nosotros hacemos firme, procuramos hacer firme vuestra vocación y elección, que son los diseños, entonces haciendo esto, caminando en esta manera, no caeréis jamás. Muy absoluto, ¿cierto? ¿Qué le parece? Muy absoluto el apóstol Pedro, inspirado por supuesto del Espíritu Santo para que nos diga esta gran verdad, la cual precisamente nosotros parece que hemos confundido cuando venga una prueba, una aflicción, una tribulación. No necesariamente usted tiene que caer. Sí puede ser perseguido, pero no van a caer. Hay gente que los haga su trabajo a una edad que, cónchale, no son de 22 años para reiniciar, a los 40, a los 50, pero yo te digo una palabra, es un reinicio majestuoso y por encima de cuando tú has comenzado. ¿Sabe por qué? Porque es la palabra que no caeremos jamás. No caeremos jamás es la promesa de Dios cuando nosotros estamos procurando hacer firme ¿qué? Vuestra vocación y elección, que son los diseños, son los principios de Dios. El temor y el miedo no es para los que cruzan el mundo. Es para los que van a quedar en el mundo postrados. Ellos tenían miedo, un parte del pueblo. ¿Recuerdan? Y quedó. Pero no quedaron todos, no quedaron todos postrados. Hubo otra generación que ya llegó al propósito, al objetivo global. Para que no te confundas, el apóstol Pedro, aquí habla de nuestra naturaleza divina que va caminando en el diseño y en la operación de Dios. Esto es procurar hacer firme vocación y elección. No dice que debamos sentarnos a esperar
que Dios lo haga. Dice eso. Dice, procura. Nosotros procuramos hacerlo con su poder que actúa poderosamente en nosotros. Si no entendemos este glosario espiritual es porque hay pecado que obstruye el entendimiento y busca la vuelta. ¿Qué es la vocación hoy? Oro yo y mañana tú. Es experimentar la certeza de haber sido puestos en el planeta para algo específico y concreto con objetivos de cumplir los planes de Dios. Es decir, tener la visión interior de un ministerio que Dios coloca en cada punto de este planeta, que es un servicio claro para el reino de Dios. Esto es vocación. No sé si lo entienden, pero nos estamos preparando para algo ya. En serio, lo estoy diciendo, ya llegó el momento. Yo no puedo más. Quiero que realmente esta preparación ya sea una realidad y nos colocamos con la certeza y la firmeza de nuestra vocación y elección. No, hoy bien animado y mañana no animado. Hoy oramos, mañana no oramos. Esta semana estamos orando y hace 3 meses que no oramos. Algo está pasando. Algo está sucediendo. Cada sacerdote. Oye, mis hermanos, discúlpeme, pero todo ejército yo lo veo como un sacerdote. Y yo lo respeto mucho. Porque un sacerdote cumple los planes de Dios, lleva la voz de Dios. Cada sacerdote llevaba piedras. Esto es simbología. ¿Qué simbolizaban las piedras que llevaba cada sacerdote? Las 12 tribus. Son 12 piedras. ¿Qué somos nosotros? Piedras vivas. Vamos bien. ¿Y qué somos también? Sacerdotes. O sea, mis hermanos, también nosotros, en el nivel espiritual, somos sacerdotes que llevamos las piedras vivas, como aquellos levitas. Y la piedra que simbolizaba a Rubén significa que ustedes son vistos por Dios para traer hijos. Génesis 29:31, aleluya. ¿Quién quiere tener hijos? ¡Wow! ¡Qué gritería! No tanto, yo sé que todos lo quieren. La piedra que simboliza a Simón significa seremos oídos. Por cuando yo, Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simón. Génesis 29:33. Gloria a Dios, mi hermano, estoy muy contento. ¿Quién quiere ser oído de Dios? Tiene que ser un sacerdote. Tiene que llevar las piedras vivas, como piedra viva en este cruce. Y así sucesivamente todos los beneficios de nuestra fiel vocación y operación como sacerdotes ya están anunciados. ¿Ya fueron anunciados dónde? Dentro de nosotros. ¿Quieren un poquito? Leví significa unidad con el señorío. Judá significa usted es un adorador. Isaacar significa una recompensa. Usted va a ser recompensados. ¿Hay algo que no lo han escuchado en el Nuevo Testamento? ¿Hay algo que hasta aquí no han escuchado en el Nuevo Testamento? Claro que sí. Todo esto está anunciado en el Nuevo Testamento. Zabulón significa el favor de estar en la misma morada de Dios. Pero ven acá, yo soy templo del Espíritu Santo. Dios y yo estamos morando al mismo lugar. Wow. Neftalí significa vencedor. Con luchas de Dios he contenido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Es el diseño que vence las circunstancias. El sacerdote es el que vence. El sacerdote es el que cruce.
Y el sacerdote es el que entra a la tierra prometida, entiéndelo. Y un sacerdote está, ¿dónde? En la acción de su voluntad. Conozco tus obras. Conozco tus obras. Conozco tus obras. Esta es la acción de su voluntad. Gad, la piedra de Gad, significa gozo. Vino el gozo, la felicidad, y llamó su nombre Gad. Aser, verán que te he amado. ¡Wow! Dios mío, pero todo está escrito. Verán que te he amado, ¿no dice a Filadelfia? Eso significa hacer. Y verán que te he amado. Y verán que te he amado. Mira cómo lo dice allí. Para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. ¿Sabes qué es un dichoso? Amado. Bien. Fue aceptado. José, otra piedra. Quitar el oprobio. Dios ha quitado mi afrenta y llamó su nombre, ¿qué? José. Entre sus diseños es quitar nuestro oprobio que provienen por ser humillados. Claro que sí. Hay un momento que usted se humilla. Pero Dios no le va a mantener en humillación. Dios le va a liberar para que usted pueda iniciar su edificación. Dios le va a quitar aquello que le ataba por años y lo tenía en un oprobio y una vergüenza para que usted pueda iniciar la edificación. Dios va a liberarlos. Va a librarlos de todo aquello que se ha levantado desde nuestra niñez. Un muro por lo cual impide. Y es tan sutil, entra con tanta sutileza en nuestras vidas. Pero Dios tiene su plan. Cuando tú tomas las piedras del sacerdocio. Ay de Benjamín, que significa vencer, pero después de la muerte. Oh, hijo de la mano derecha. Y aconteció que al salirse del alma, pues murió. Llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Jacob Benjamín. Y Benjamín, de esta tribu era también que el apóstol Pablo, que habla de qué. ¿Habla de qué? Tanto de la negación. Es la conciencia sacerdotal. La vida victoriosa inicia después de la propia negación. Hermano mío, hay que cruzar este mundo. No es para quedarnos en el mundo. Yo creo que usted lo comprende. Nuestra estadía aquí es un cruce. No es una estadía. Es un cruce. Nuestro peregrinaje, es un cruce. No es una estadía. Entonces tenemos que entrar, ¿dónde? En la acción de su voluntad. ¿Dónde? Conozco tus obras. Como Filadelfia. Como sacerdotes. En esa revelación sacerdotal, cada creyente carga sus propósitos y por ende la promesa de su seguridad. Hermanos míos, comprenden lo que esto es por fe. Esto no es emocionalmente. Lo he visto mucho esto y en muchas ocasiones. Aquí no se trata de una semana levantar la bandera y la otra semana bajarla. Es mantener nuestra continuidad firme, dice la palabra. ¿Oyeron? Firme la vocación y la elección. Procurando estas cosas, no caeréis jamás, dice la palabra de Dios. ¿Qué? No caeréis jamás. Por esto en Génesis 28:15, ante esta promesa dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. A menos que tú te salgas, te desatiendes de eso. Un llamado para poseer una nueva fuente de creatividad y una segura dirección hacia propósitos que van a ser siempre cumplidos. Esta es la vocación que debes experimentar, tu vocación de ser un santo sacerdote de Dios. No sé si hay algo que no lo entienden hasta ahora, lo puedo volver a decirlo, pero cuando se nos llama a alcanzar gracia, es para el oportuno socorro. Y esta gracia se nos llama a alcanzarla a través de su reposo. ¿Qué yo dije? A través de su reposo. Los sacerdotes,
¿Cuándo hacían su servicio? En su reposo. ¿Están entendiendo lo que yo quiero decirles ahora mismo? Todo es una sombra a una posición verdadera espiritual. Los sacerdotes servían y decían todo lo que Dios le iba diciendo en la semana, todo, a un servicio sabático en un reposo. Reposo significa confianza en cualquier circunstancia y en cualquier inicio haciendo sus obras. Porque el sábado Jesús estaba trabajando, haciendo sus obras. Los sacerdotes de Dios reciben sus diseños a través de ¿qué? Del reposo de Dios. Entran en ese servicio sabático espiritual. Dios es poderoso y este poder Dios le complace manifestarlo a sus sacerdotes. Los diseños de Dios siempre y eminentemente vienen del reposo de Dios y siempre es ejecutado a través de esta manera. Hebreos 4:16 dice, acérquense pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y entonces hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Acaso este llamado que encontramos en Hebreos 4 no está dentro del mismo contexto de Hebreos 4 que habla de su reposo? Y en su reposo, según las sombras, no era el día que los sacerdotes convocaban servicio. Este es nuestro llamado. Esto es vocación de un ejército. Esta es la elección firme sacerdotal de un sacerdocio. Llena de confianza, reposo, entonces alcanzan gracia continua en sus vidas. Ese es el lugar espiritual disponible para cada uno de sus sacerdotes. Usted es un sacerdotisa del Señor. Usted es un sacerdote del Señor. Cuando Dios da pausa en una etapa de su vida y va a dar inicio a otra, no le tengan miedo. Dile, wow, al contrario, estoy tan confiado de lo que tú vas a hacer en mi vida. Una vida que fluye, indestructible. Cuando la conciencia sacerdotal está presente en nuestras vidas como una realidad espiritual, estaremos atados a estas realidades espirituales celestiales. Dios los quiere bendecir, pero no los va a bendecir diciéndole pateruli, Padre, solamente. Es que en la acción de su voluntad. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Esto para ya sacar un poquito estos residuos religiosos, porque están mucho en Señor, Señor y aleluya. Y creemos que esto está bien. No, mis hermanos. Es hacer la voluntad. Entrar en la acción, no autónoma, sino como un mecanismo por lo cual Dios está preparando en cada circunstancia, cada tiempo manifestar. Volvemos a leer entonces 2 de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, procurad ser firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo esas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de Dios. ¡Qué tremenda promesa! No caeréis jamás, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino. Si a mí se me se me otorga esta amplia y generosa entrada en el reino de Dios, ya mi hermano, ya yo voy a cruzar victoriosamente. Quiero aclararte algo, querido Filadelfo, una vez más. Por su reino alcanzamos todo lugar geográfico o espiritual donde el dominio y autoridad de Dios son aceptados. No necesito este lugar para impartir la palabra. Necesito la acción de su voluntad. Me es muy estrecho este lugar. Y esto es una jurisdicción espiritual sobre nosotros. Y va a ser una área de cobertura que Dios va a respaldar a nosotros en toda logística. Jesús predicó diciendo que el reino de los cielos se había acercado.
Eso fue la enseñanza desde el principio. 10 años. No pertenecemos a un local. Somos una iglesia en movilización. Eso es lo que predicó Jesús. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, lo quemaban a la vista de todos. Así crecía poderosamente y prevalecería la palabra de Dios. Esto es, Él hacía iglesia en cualquier lugar de jurisdicción espiritual que el Señor le ha permitido estar en cobertura. Usted sabe que la palabra que identifica el reino de Dios como tal es la palabra que se pronuncia en griego dinamis. Dinamis. De hecho, la palabra también dinamita. Esta palabra significa literalmente que el reino de Dios es un poder que explota. Es un poder que se manifiesta. Dice, el reino de Dios se ha manifestado. Váyase a sanar. Váyanse a sacar demonios. Váyanse a traer la luz en las tinieblas. A quemar los libros de la brujería y las estatuas de los brujos. El reino de Dios es precisamente el ámbito de la jurisdicción donde el poder de Dios es liberado y manifestado a través de ustedes, de sus sacerdotes. La iglesia tiene mandado de predicar el evangelio de Jesucristo, no de alguna denominación particular. Y el evangelio de Jesucristo, reitero, es aquel de el reino de los cielos se ha acercado. Los ciegos ven. Los sordos oyen. Pero, ¿cómo irán si no hay quien los mande? ¿Cómo irán si no escuchan la palabra? ¿Y cómo escuchar la palabra si no van? O sea, nuestra fe entonces, y con eso ya termino la enseñanza de esta mañana, requiere virtud para entrar en la basada del cruce de la iglesia. Si no, ustedes serán unos lindos religiosos y teólogos, por lo cual solamente harán preguntas en toda su vida sin que accionan en la voluntad de Dios. Este es el segundo eslabón del diseño, que es agregar virtud en la fe. O sea, nuestra fe, si no reciba la virtud, quedará ¿qué? Infértil. Va a ser fe sin obras, sin acción de su voluntad. Agregando virtud en nuestra fe, seremos librados de una iglesia desfigurada y habladora, preocupada, afanada, muy teóloga, enferma todo el momento, ocupándose de sus propias enfermedades. ¿Estamos aquí, iglesia? Porque la certeza de lo que se espera, hermanos míos, y la convicción de lo que no se ve, requiere un fundamento. Amén. Ser suyos en toda confianza para toda disponibilidad. Ser suyos en toda confianza, en toda circunstancia, en todo reinicio. Esto no me toque a mí. Si Dios me lo quita, me lo quitó. A mí que me importa, es mío el asunto. Yo soy un soldado de Cristo. Si le quita su trabajo, si le quitan esto, si le quitan su herencia, no importa, no se preocupen. Preocúpense solamente a cruzar este mundo, a no quedarse allá adentro como aquellos. Por esto es necesario ajustar toda nuestra mentalidad y toda nuestra actitud. Así lo diseñó el Señor, virtud en la fe. Agrega virtud en tu fe. Dile esta mañana, ok, ya yo voy a agregar virtud en mi fe. Esto es agregar fuerza, agregar vigor, valor, poder, autoridad para obrar, integridad, santidad, bondad de vida, hábito, disposición de la voluntad para acciones que van a conformar a esta verdadera fe. ¿Sabes en la antigüedad quién era una virtuosa? Era una mujer virgen. Las vírgenes tenían virtud, eran virtuosas porque ellas se mantenían puras. O sea, su acción de la voluntad moral era que aunque ellas querían otra cosa, ellas se mantenían
puras. Hermano, tú vas a hacer cosas mayores que él hizo. Yo estoy seguro de esto. En serio. Lo dijo él. Pero no lo has visto en toda capacidad después de 10, 20, 30 años. Es porque tienes que agregar a tu fe virtud. Si no, serás un teólogo, un ideólogo y un teórico. Y de eso está llena la iglesia romana. ¿Tienes la potestad para obrar en el nombre del reino de los cielos? ¿O estás esperando el orden del intendente municipal del ayuntamiento? Por favor, vamos a prepararnos en toda virtud. Ya se nos ha llamado de traer la eternidad dentro de lo temporal. Son ustedes, no lo entienden. Hágalo, levántese con virtud en la fe. El reino de Dios se ha acercado y ustedes, Filadelfia, tienen que hacerlo. Tienen que participar en eso. Necesitamos vivir en este mundo como personas que se encuentran actualmente dentro de esta realidad, sin miedo y sin temor, sin afán y sin preocupación, porque el llamado es que cruzar este mundo que es desierto. ¿En el desierto se construye? No se construye. En Babilonia no se construye. ¿Saben por qué? Porque todo es vano. No es nuestra tierra, cuyo arquitecto está ahí. Esto es cruzar. Este ejército tiene que mostrar en toda cabalidad este mecanismo que se le ha dado para hacer lo que le corresponde hacer en esta generación. Nuestros colapsos mentales y nuestros desórdenes emocionales que abundan muchas veces, a pesar que somos muchos años cristianos, nuestras úlceras y cánceres espirituales son productos de vidas vividas en la irrealidad espiritual, no en la realidad espiritual. ¿Me entendieron? El fundamento de la mentalidad apostólica que se nos está enseñando, porque esto estamos enseñando, es de doctrina apostólica. La doctrina apostólica es la enseñanza práctica de Cristo. O sea, los apóstoles dijeron, lo que Cristo dijo, mídelo en nosotros. Esta es la vida. Entonces ellos la pusieron en doctrina, donde nosotros, dice la palabra, nos edificamos sobre esto. ¿Qué significa edificarte sobre esto? Edificarte sobre esta realidad, no la tuya. Esta es la realidad. La doctrina apostólica. No estar continuamente con las úlceras y cánceres espirituales que se expanden y después de 20 años estamos en la misma posición, como si fuera nada, absolutamente nada sucedió en nosotros. El fundamento de la mentalidad apostólica, hermanos míos, es asirse verdaderamente de las cosas que nos ofrece el reino de Dios. Entonces, el llamado esta mañana es que salgamos a vivir el sacerdocio que hemos llamado ser edificados. Entonces verán cuántos divanes de psicólogos serán vendidos como antigüedades. ¿Cuántas medicinas psicotrópicas selladas en su caja serán botadas al basurero por fecha de expiración por no ser usadas? Hablo muy en serio. Verán fracasos convirtiéndose en éxitos. Ataduras que no se podrían edificar porque había algo que los reclutaba a la misma posición. Ahora van a ser liberados para edificar. Finales frustrados que darán inicios poderosos. Yo lo creo esto, mis hermanos. Veremos cómo en ruinas levantándose edificios potentes. Cimientos que estaban caídos de generaciones de padres, de abuelos, serán ahora levantadas en ustedes y en los que van a predicar como un testimonio de vida. Calzadas desoladas serán restauradas para que habiten. O sea, significa para que se multipliquen.
portillos quebrantados, ahora serán reparados para una mayor función, recibir una fortaleza mayor, caminos torcidos se enderezarán hacia la paz y el gozo. Personas que no saben qué es el gozo y la paz, ahora verán qué es el gozo y la paz. Ustedes primero y a los que van a predicar. Cristo, en fin, alumbrando en toda oscuridad a través de ustedes, porque ustedes son luz. ¿Y qué dice la palabra? ¿Y una luz qué? No se esconde. La luz no se esconde. ¿Dónde va la luz? Vuela. Le da alas y vuela. No podemos implantar diseños encima de las ruinas y pretender mantener las ruinas al mismo lugar de nuestras ¿qué? Edificación. No, Dios no hace esta cosa. Dios quita toda ruina, hermano, y te pone en esta nueva edificación en victoria. Mentalidad apostólica se llama esto, gozo y paz.